8 de la mañana con 10 minutos, 8 con 10 minutos, avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos a esta hora a la legisladora de la bancada de UNES, Viviana Veloz. Ayer el presidente de la Comisión de Fiscalización, el señor Fernando Villavicencio, ha hecho un pedido de información para dar la apariencia de que en la Asamblea se puede analizar el escándalo de los Pandora Papers. Ayer el presidente de la República también en horas de la noche dio un mensaje televisivo en el que hizo una serie de explicaciones sobre sus inversiones, dijo él, legales en otros países. No dijo exactamente si son o no son paraísos fiscales, tampoco dijo si ese dinero ha regresado para el Ecuador a ser invertido en un país en el que gobierna. Dice que quiso la presidencia de la República para atraer inversiones, pero resulta que él tiene sus inversiones afuera. ¿A usted, asambleísta, le convenció la explicación dada por el presidente de la República? ¿Y qué posibilidades ciertas y reales hay que en la Asamblea Nacional este tema pueda ser abordado y no pase más allá de un exhorto? Muy buenos días, estimada Licenia, estimado Alexis y a todo el pueblo ecuatoriano. Bueno, sin duda alguna, ayer vimos las declaraciones del señor Guillermo Lasso y estoy, cuando digo sin duda alguna, que a ningún ecuatoriano le convenció porque nos manifiesta que se deshizo de estas empresas offshore antes de ser candidato para las presentes elecciones, pero no nos dice si trajo o no el dinero al Ecuador, en dónde está el dinero, si se pagaron los tributos que debería él haber pagado para traerlos al país o dónde los dejó. O sea, esas son las interrogantes que en este momento quedan. Presuntamente estaría evadiendo impuestos, y cuando hablamos de Fernando Villavicencio, que ha pedido ya que el presidente de la República remita información a su comisión, pues también recordemos que él es ese alfil que tiene en este momento el gobierno para crear una crisis institucional dentro de la Asamblea Nacional para desgastar a este cuerpo colegiado, y que lo que él pretendería es diluir esta investigación y que se quede solamente en una noticia política que ha causado conmoción, no solamente a nivel mundial, sino que también a nivel nacional. ¿Cómo le va, asambleísta? Buenos días. Muy bien, gracias. Yo a ratos me autocensuro. Previamente, usted el día domingo ha solicitado información al Tribunal Contencioso Electoral mediante una carta para determinar si los organismos electorales, tanto el TCE como el CNE, al momento de revisar que todos los candidatos cumplan con los requisitos que manda la Constitución y la ley de elecciones, precisamente fueron cumplidos por el entonces ciudadano y candidato Guillermo Lasso, ¿no? ¿Ha recibido alguna respuesta por parte del doctor Arturo Cabrera? ¿El TCE ya ha recibido su misiva? ¿Cuáles, a criterio suyo, son los presuntos incumplimientos en los que habría incurrido Guillermo Lasso al momento de inscribir su candidatura? Bueno, después de las noticias que causaron conmoción a nivel mundial y nacional, donde se dice que el presidente de la República, Guillermo Lasso, tendría o habría tenido 14 empresas offshore opacas, dicen en situación de opacidad, se nos abre primero una interrogante. ¿Podemos confiar en un presidente de la República que no confía en su país para tener aquí sus recursos económicos y su patrimonio, que no confía en el país en el que él está gobernando? Y posteriormente sí, procedía a solicitar información al Tribunal Contencioso Electoral y señalando algunos elementos. El primer elemento que debería señalar, que para nosotros no es una sorpresa, es una confirmación de las preocupaciones y de las mismas contradicciones que siempre han existido en torno al presidente de la República y que no es la primera vez que se han evidenciado y que se han denunciado, y que además nosotros hicimos conocer en la campaña electoral que se hizo las respectivas denuncias, pero que los vocales del Consejo Nacional Electoral no dieron paso porque decían que no existía criterio ni sustento jurídico. Además de esto, los objetivos que estamos buscando es también determinar el nivel del control de las diferentes instituciones públicas para garantizar el cumplimiento de la prohibición de tener recursos en paraísos fiscales, de acuerdo a lo que expresó la voluntad popular en la consulta popular del 2017. El segundo elemento también es mencionar si el Consejo Nacional Electoral es el organismo, que este organismo tenía la obligación y tiene la obligación constitucional de inscribir y calificar las candidaturas. Por ello también es llamado a verificar
que que los candidatos no estemos incursos en ninguna prohibición y mucho menos tengan sus patrimonios en paraísos fiscales o hayan constituido empresas offshore. Y el tercer elemento, en cuanto al Tribunal Contencioso Electoral, es si se realizó, hemos realizado este pedido con la finalidad de verificar la documentación que presentó el presidente de la República, Guillermo Lasso, la no posesión de bienes en paraísos fiscales y comparar si esa información que se interpuso en aquella denuncia es la misma información, constan las mismas empresas con la nueva información que se ha filtrado hoy en los Pandora Papers. Vuelvo y repito, confirma lo que ya denunciamos y nos permite determinar esta información que estamos requiriendo, nos va a permitir a nosotros determinar si existen nuevos indicios de que posiblemente el presidente Guillermo Lasso tiene fuera del Ecuador. Y hicimos el pedido de información, pero todavía no tenemos respuesta por parte de la autoridad. Una vez que obtengan esa respuesta, asambleísta Veloz, ¿cuál es el procedimiento que debería hacer la Asamblea Nacional en su conjunto? Porque no solo se trata de una bancada en especial, debería ser una preocupación de la Asamblea como poder del Estado, el esclarecer este tema que hasta ahora lo único que nos genera es dudas. Mire, la ciudadanía demanda una investigación por parte de la Asamblea Nacional para investigar los Pandora Papers, porque no puede pasar, no se puede permitir que para Guillermo Lasso los Pandora Papers se conviertan lo que fue para Moreno los DINA Papers, que finalmente nunca se le dio respuestas al país. Por eso la Asamblea Nacional tiene que conformar una comisión ocasional para la investigación que se ha denunciado a través del portal de esta Consultoría Internacional de Periodismo de Información, para saber si estos hechos son reales o no, si se evadió impuestos o no, y posteriormente, una vez que se concluye esta información, remitirlo también al Pleno de la Asamblea Nacional. Es preciso señalar, Licenia y Alexis, que todo acto de investigación y fiscalización, tanto de la Asamblea como de cualquier otro organismo del Estado, debe ser siempre respetando el debido proceso, pero también hay que indicar que si por un simple tuit que diferentes actores políticos han colocado en sus redes, la Fiscalía actúa de oficio, ahora, ¿por qué la UAFE, la Contraloría, la Fiscalía no actúan de oficio? Deben hacerlo no para perseguir, sino para esclarecer, para darle claridades al país, si existe un delito o no, si se evadió impuestos o no, si esa fortuna es lícita o no, establecer que aún no se ha declarado y qué es lo que se ha ocultado. Y finalmente, con esto también podría ver la ciudadanía, podría ver el país, si la fiscal Diana Salazar o si el contralor subrogante del Estado, el señor Refrío, responden al gobierno o responden a la ciudadanía si Río Frío abre estas declaraciones juramentadas y hace las acciones que recaen sobre la competencia de él dentro de la Contraloría, y si la Fiscalía inicia una investigación, vuelvo y repito, respetando el debido proceso. La verdad es que, como usted señala, en realidad la mirada de la opinión pública está fijada hoy en lo que haga Contraloría, Fiscalía y lo que haga también la Asamblea en materia de fiscalización. Vemos que usted por lo menos ya ha enviado una solicitud al TCE para que se remita precisamente documentos de cómo es que fue calificada o valorada la entonces postulación del candidato Guillermo Lasso. En otro tema legislativo, yo sí quisiera plantearle una interrogante, asambleísta Viviana Veloz, con respecto de otro incumplimiento del gobierno. No enviaron nuevamente la proforma presupuestaria una vez que esta fue devuelta por parte de la Asamblea, por no ajustarse precisamente a lo que demanda la Constitución y la ley, y el gobierno no ha cumplido con la presentación de una nueva proforma. Es decir, el Ecuador va sin presupuesto para los próximos meses y el próximo año. Esa, según tengo entendido, puede ser considerada también una causal de destitución. ¿Cómo se está evaluando esto a la interna en la Asamblea? Mire, el presidente de la República envió la proforma general del Estado sin previamente habernos también enviado el plan de desarrollo. La Asamblea Nacional, dentro del marco de su competencia, hizo las observaciones necesarias. Se remitió este informe al presidente de la República. Se acabó el tiempo para que él vuelva a reenviar la proforma general del Estado, acogiendo las observaciones de la Asamblea Nacional, porque obviamente no estábamos de acuerdo con la reducción al presupuesto, a la educación. Aparentemente se incrementaba
el presupuesto a la salud, pero esto solamente era para continuar con la vacunación y no para subsanar el problema de la crisis en los hospitales públicos por la falta de medicina, insumos médicos, etcétera, y que hasta el día de ayer el presidente no enviaba esta situación, que pueden ser causales de juicio político. Yo creo que todo primero tiene que ser investigado y posteriormente ver si existen las causales de acuerdo a lo que contempla el artículo 129 de la Constitución. ¿Y por qué recalco que tiene que ser investigado? Porque ahora parecería ser que se abren los caminos para los juicios políticos, para diluir la investigación, para dejar al Ecuador sin sabor, sin conocer realmente cuál es la verdad y decir, bueno, hacemos un juicio político, pero dejamos sin investigar. Entonces, primero tenemos que investigar no solamente los casos de los Pandora Papers, habría que ver el accionar también del presidente de la República, de acuerdo a lo que ahora él está trabajando y promoviendo un supuesto país del encuentro, pero que no termina siendo el país del encuentro porque se le están abriendo diferentes conflictos, no solamente con los diferentes sectores de quienes hacen accionar político, de los personajes políticos, sino también con los agricultores. Vimos ayer cómo no pudo confluir el diálogo con los de la CONAIE y así sucesivamente, y que este país del encuentro debe de dejarse de las arrogancias, sino que abrir de verdad una mesa de diálogo y poner las prioridades y las necesidades del país y establecer ese encuentro más allá de las coyunturas y de las ideologías políticas. Asambleísta Veloz, la bancada de UNES ha hecho también una solicitud, ha propuesto una solicitud de juicio político en contra del dirigente Procurador General del Estado. ¿En qué se basa esta solicitud y qué futuro va a tener? El día de ayer mi compañero Ferdinand Álvarez interpuso, ya ingresó la solicitud de juicio político a la Asamblea Nacional porque hemos visto un procurador es irresponsable, es incompetente, que ha incumplido funciones, que su accionar dentro de la defensa de los intereses del Estado a nivel internacional deja mucho que desear. Vemos cómo se entregan las transnacionales, cómo él ahora le envía una misiva al presidente de la República diciendo que hay que pagar urgentemente los 412 millones del caso Perenco. Vemos cómo emite resoluciones diciendo que están apegadas al derecho y al debido proceso y que solamente son a criterio personal de él, y así algunas causales que están dentro de la presentación de este juicio político que será posteriormente llevado a la Asamblea Nacional una vez que el CAL califique y lo remita a la Comisión de Fiscalización y se hagan las comparecencias, la evacuación de las pruebas, tanto de cargo de descargo, y posteriormente llegue al Pleno de la Asamblea Nacional para su posible censura y juicio político o que no se dé paso. Muy bien, muchísimas gracias, asambleísta, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado la legisladora Viviana Veloz de la bancada de UNES que ha estado con nosotros. Gracias, asambleísta. Muchísimas gracias, un abrazo. Muy amable. 8:23, una pausa, regresamos para hablar del colapso de las redes sociales. No se vayan.